¿Alguno de ustedes recuerda, hermano, de qué es lo que venimos hablando? Miércoles, domingo y una vez más. Este miércoles estamos estudiando, hermanos, unos textos y los hemos prolongado. Estos textos se encuentran en Filipenses capítulo 3. Y busca por favor el versículo 7. Y dice de la siguiente manera: dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y dice, a fin de conocerle. Hasta ahí, ¿no? A fin de conocerle, dice él en el versículo 10. Así que yo te invito para que tomes tu lugar. Si no has estado presente en estas últimas predicaciones, yo te digo que del miércoles para acá hemos titulado a estos textos, hermanos, la correcta mentalidad cristiana. ¿Qué pasa, hermano, cuando tenemos una correcta mentalidad, una buena mentalidad, una adecuada forma de pensar? Cuando nosotros tenemos una adecuada forma de pensar y no adecuada según yo mismo, y no adecuada según mis percepciones, sino adecuada según la palabra de Dios. Cuando yo tengo una adecuada manera de pensar, hermano, voy a tener también una adecuada manera de comportar. Voy a tener también una adecuada manera de vivir la vida, conforme, nuevamente repito, no a mis intereses, no a mi capacidad, sino conforme a lo que la palabra de Dios me instruye. Y nosotros, hermano, hemos elegido el ejemplo de Pablo para que él nos muestre a través de su vida lo que es una correcta manera de pensar, una buena mentalidad cristiana. Y para eso, hermano, Pablo nos ha ayudado grandemente porque primero nos ha expuesto su anterior manera de pensar y luego nos ha dicho cómo es ahora su nueva manera de pensar, y eso fue lo que nosotros vimos más detalladamente en el punto anterior y yo lo voy nuevamente a repetir. Fíjate cómo dice el versículo 7. Ahí él nos empieza a comunicar cómo era su manera antigua de pensar, la cual ya cambió. Pero qué bueno que nos traslada desde ese punto para poder nosotros conocer. Él dice en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Yo me gustaría que tú prestaras atención en el texto a los tiempos que ahí menciona, para que nosotros podamos adquirir mayor conocimiento. Fíjate cómo él en ese versículo 7 él menciona dos diferentes tiempos. Cuando dice cuantas cosas eran, ¿qué tiempo está hablando? Pasado. Él está hablando de su pasado, por lo tanto de su pasada manera de vivir, de su pasada manera de pensar. Y luego él dice, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. También está hablando de un pasado, pero de un pasado más reciente, o al menos más reciente de lo que nos ha mostrado en donde dice que las cosas eran para mí. Él está compartiendo a nosotros, hermano, parte del cambio efectuado en su mentalidad. Y nosotros el domingo vimos, hermano, a qué cosas son las que él se refiere cuando él dice que algunas cosas o muchas cosas le eran a él ganancia. Y nosotros leímos un poquito más atrás, desde el versículo 3, donde él dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Dice, yo tengo argumentos, según la carne, por las cuales yo pudiera gloriarme. Por eso él dice en esa última parte del verso 4, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. O sea, si vamos a poner las cartas sobre la mesa y vamos a medirnos por elementos carnales, dice, yo les puedo ganar, porque tengo más elementos según la carne que me podrían poner a mí en una posición favorable si es que delante de Dios valiera de algo lo que pudiéramos ganar en la carne. Y entonces él empieza a decir, cuando habla de sus credenciales, él dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel,
de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, dice, yo era irreprensible. Estas cosas eran su pasado. Estas cosas eran como que la balsa a la que él se sujetaba y lo hacían flotar delante de Dios, entre comillas. Y lo hacían sentirse a él digno, y lo hacían sentirse a él merecedor de la justicia de Dios. Porque él se sentía, hermano, irreprensible. Él se sentía cumplidor delante de Dios. Por lo tanto, eran cosas que a él lo estimulaban a sentirse seguro y jactancioso delante de Dios. Amén. Y esas cosas son las que a él refiere en el versículo 7 cuando dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, estas que acabo de mencionar, dice, las he estimado como pérdida. Ve el contraste. Ahí hay claramente un contraste. Dice, estas cosas antes para mí eran ganancia y ahora son pérdida. ¿Qué contraste, no? Él sentía que con estas cosas que había en su vida y que él le hacían sentirse seguro, él sentía que esto era una ganancia delante de Dios. Por lo tanto, él se sentía rico delante de Dios, merecedor delante de Dios. Pero llegó un día, hermano, que ahorita él nos va a decir qué fue lo que cambió su pensamiento. Llegó un día que él se dio cuenta que todas esas cosas que para él representaban ganancia, verdaderamente lo único que eran delante de Dios eran pérdida. ¿Por qué? Porque lo hacían que él depositara su confianza en esas cosas. Entonces, al depositar su confianza en esas cosas, cada vez más él estaba lejano de depositar su confianza en la verdadera justicia de Dios, que es solamente en Cristo Jesús. Por lo tanto, él comprendió que lo que le era ganancia, en realidad todo el tiempo había estado jugando en su contra. Es como, por ejemplo, hermano, un religioso de nuestros días, que hace reliquias, que hace ofrendas a esas imágenes que él cree. Él está en este momento en un pensamiento que eso le hace estar en una postura bien delante de Dios, en una posición favorable delante de Dios. Pero cuando él realmente conoce la verdad del Evangelio, ¿cómo se siente, hermanos? Con esas cosas que él hace. Pues él se siente que han sido una pérdida. ¿Por qué? Porque donde él depositaba sus confianzas resulta que eran solamente situaciones abominables delante de Dios. Y eso es lo que ha comprendido Pablo. Ahora, el domingo nosotros vimos en qué consistió ese cambiar de mentalidad de Pablo, y él lo dice en ese versículo 7, cuando él termina el texto diciendo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, y dice claramente cuál ha sido el motivo de ese cambio de mentalidad. Acuérdate que estamos hablando de eso, de una mentalidad correcta. ¿Qué fue lo que lo hizo cambiar de mentalidad, hermano? Amor a Cristo. ¿El qué? Amor a Cristo. El amor a Cristo. Fíjate que ese punto lo tocamos el domingo. Y nosotros necesitamos leer con cuidado el texto, porque a veces un cambio de letra, un cambio de conjunción hace que el texto diga otra cosa. Miren, leamos nuevamente lo que dice el texto. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, dice, por amor, y dice, de Cristo, no dice, a Cristo, porque si el texto dijera, por amor a Cristo, entonces Pablo está basando ese cambio en lo mucho que él ama a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros ya sabemos que hubo un hombre que confió en su amor hacia Cristo, el cual se llamaba Pedro, ¿se acuerdan? Él confiaba en cuanto él amaba a Cristo, y en un momento dado él le dijo, Señor, si me es necesario dar mi vida por ti, como te amo tanto, la voy a dar si es necesario. Y Cristo le dijo, Pedro, antes de que amanezca, ese amor que tú dices tener por mí se va a desvanecer, porque no va a cantar el gallo sin que tú me hayas negado 3 veces. Entonces, amados hermanos, no es tan sólido el amor que nosotros decimos tenerle a Él en comparación a el amor que Él nos tiene a nosotros. Entonces, no fue lo que cambió la perspectiva de Pablo de aquellas cosas que le eran ganancia, ahora verlas como pérdida. No fue cuánto él le amaba a Jesús, sino todo lo contrario. Cuando él descubrió cuánto Jesús le amaba a él. Fíjate cómo dice ahí, por amor de Cristo. O sea, proveniente de él hacia mí. Nosotros sabemos que hay un texto que dice que nosotros le amamos a él porque, mis hermanos,
Porque Él nos amó primero. O sea, el amor de Cristo hacia nuestra vida es el que nos estimula a reaccionar ante Él, amándole, aunque no de la misma manera. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Entonces, Pablo, en un momento de su vida, él comprendió algo que no había comprendido, el amor tan grande de Cristo hacia él. ¿Y cómo lo comprendió? Bueno, nosotros el domingo leímos Filipenses capítulo 2, y fíjate lo que Pablo comprendió, para que tú veas cómo el amor de Jesús hacia él lo impactó tanto, que lo que para él era ganancia, ahora ya no tiene ningún peso. Fíjate lo que dice Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, fíjate, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Pablo comprendió esto en Cristo, que siendo en forma de Dios, que literalmente siendo Dios en la carne, decidiera despojarse a sí mismo de cualidades, como por ejemplo, de toda la gloria que él recibía en el cielo, de toda la honra, de ese lugar privilegiado que él tenía en el cielo, él se lo despojó temporalmente para venir a esta tierra a padecer hambre, a padecer cansancio, a padecer burlas, a padecer todas las cosas que como humanos nosotros padecemos. Cuando Pablo comprendió que el Dios que a él servía decidió hacerse hombre, esto le empezó a ganar el corazón, hermanos. Esto le empezó a apretar el corazón de decir cuánto él me ha amado. Amén, hermanos. Ahora, yo quisiera que ustedes recordaran otra situación en la vida de Pablo. En su conversión, ¿se acuerdan cuando él iba a Damasco? ¿Se acuerdan que se le apareció el Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan las palabras que el Señor Jesucristo le dijo a Pablo? ¿Quién la recuerda? Le dijo, Saulo, Saulo. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué me persigues? Pablo no sabía que él estaba persiguiendo a Cristo Jesús. Él sabía de antemano, y de hecho nosotros leímos el domingo un texto en el libro de los Hechos donde dice, Pablo, yo creía que era mi deber perseguir a los cristianos, porque él consideraba que eran una secta de hereje, una secta que estaba poniendo en problemas al judaísmo. Entonces él consideraba que era su deber perseguir a los cristianos. Pero oh sorpresa, cuando Cristo se le aparece, Cristo le deja en claro una cosa: tú no estás persiguiendo a los cristianos, tú me estás persiguiendo a mí. Esto, hermano, cuando Pablo lo todavía le incrementó ese asombro del amor de Cristo hacia él. ¿Por qué? Porque yo te he estado persiguiendo los últimos meses, yo he estado matando a los tuyos, yo los he estado obligando a blasfemar de tu nombre, y aún así tú te me has aparecido a mí para tener misericordia de mí. Aún así no me estás tomando en cuenta esta fiereza, porque nosotros sabemos que Lucas escribe, cuando habla de la conversión de Pablo, dice: Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los cristianos. Y Cristo no se lo tomó en cuenta. No le dijo: tú las debes porque tú estabas fieramente persiguiéndome, sino al contrario, fue movido a misericordia a favor de Pablo. Entonces Pablo ahí, hermano, comprendió el desbordante amor de Cristo hacia él. ¿No es maravilloso, hermano? Cuando tú sabes que un enemigo tuyo te tiene en sus manos, y que todo el tiempo tú has sido su enemigo, y que ahora que te tiene en sus manos puede acabar contigo, y luego que cuando tienes oportunidad él muestra clemencia y misericordia hacia ti, eso sin duda tiene que ganar tu corazón, de decir: yo estuve en sus manos y yo debí de haber caído a sus pies porque lo he perseguido, pero sin embargo él ha obrado en misericordia. Por eso me gustaría que leyera conmigo, hermanos, un texto que se encuentra en 2 Corintios. Fíjate lo que Pablo dice del amor de Cristo ahora que ya lo comprende. 2 Corintios capítulo 5 y verso 14.
Fíjate lo que dice Pablo. 2 Corintios 5:14, lo leo. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pero él dice, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es esa palabra, hermano? ¿Qué es que el amor de Cristo nos constriña? O al menos a Pablo. El amor de Cristo lo constriñía. ¿Y qué quiere decir? Bueno, hermano, yo no entiendo esa palabra para poder entender el concepto. Bueno, cuando Pablo dice nos constriñe, Pablo quiere decir, el amor de Cristo nos aprieta. O sea, ha sido tan bueno el amor de Cristo, ha sido tan ilimitado el amor de Cristo, ha sido tan grande el amor de Cristo, ha sido tan sin rencores el amor de Cristo, que lo que Él ha hecho por nosotros nos aprieta, nos pone contra la pared santamente, no de manera que nos obligue, pero nos hace sentir que nosotros lo único que tenemos que responder a ese amor es agradecerle y amarle de la misma manera. Eso lo entendió Pablo cuando se supo que era enemigo de Cristo y que lo estaba persiguiendo sin él saberlo, y que aún así fue recibido misericordia, y que aún así Cristo lo eligió para hacerlo su enviado, su mensajero a los gentiles. ¡Wow! Eso, hermano, completamente en Pablo provocó que ahora el amor de Cristo fuera su máxima en la vida. Por eso ahora él es capaz de decir que lo que antes para mí era ganancia, ahora yo lo tengo como pérdida, porque he comprendido el amor de Jesucristo hacia mi vida. Amén, hermano. De eso hablamos el domingo. Ahora yo quisiera hacer una pausa y preguntar, hermano, ¿ha sido diferente el amor que tú recibiste que el que Pablo recibió? Si es que lo recibimos de la misma persona. ¿Ha sido diferente? No, el mismo amor que recibió Pablo es el mismo amor que recibimos tú y yo. Porque aunque nosotros tal vez no éramos perseguidores de los cristianos, o tal vez algunos lo fuimos, pero aunque no lo éramos, éramos enemigos de Dios. Y llegó el momento en que estábamos en las manos de Dios y Él podía terminar con nosotros. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo? Se compadeció de nosotros, tuvo misericordia de nosotros y nos hizo sus hijos. Dígame, ¿no es eso amor, hermano? Por lo tanto, el amor que recibió Pablo de Cristo es el mismo amor que tú y yo hemos recibido. Por lo tanto, debería de provocar a nosotros la misma situación. Que lo que antes para mí era glorioso en comparación al amor de Cristo Jesús por mi vida, pierde toda gloria y todo brillo. De tal manera que ahora para mí lo más glorioso debería ser el saber que Cristo me ama incondicionalmente. Hay un texto que dice que el amor de Cristo, el inalterable amor de Cristo. ¿Qué es inalterable, hermano? Que no se altera. Mi amor es alterable, porque mi amor a veces es condicional. Si me tratan bien, amo. Si no me tratan bien, disminuye mi amor, porque soy falible completamente, pero el amor de Cristo es inalterable. O sea, le fallamos nosotros, ¿y sabes qué sigue haciendo? Sigue amando. Nos avergonzamos de Él, ¿y sabes qué sigue haciendo? Él no se avergüenza. Al contrario, sigue con la puerta abierta de sus brazos para que nosotros vengamos a Él cada vez que necesitamos. Amén, hermano. Por eso te digo, por eso hice esa pausa. El amor de Cristo hacia nuestras vidas debe ser el detonante más grande para que todo lo que antes en nuestras vidas era una ganancia, ahora nosotros digamos, no vale nada. Lo que yo antes consideraba como mi máxima, porque para mí ahora lo que tiene un peso enorme es cuánto Cristo me amó y cuánto Cristo me sigue amando. Amén, hermanos. Yo quiero que ustedes lo sepan. Cristo les ama. Yo sé que decir a una persona Cristo te ama es una de las frases cristianas más fáciles de decir, pero es una de las frases más amplias de explicar, porque el amor de Cristo así es grande. Amén, hermano. Eso vimos nosotros el punto anterior, el domingo, pero ahora vamos a estar analizando el siguiente texto. Vuélvanse por favor nuevamente a Filipenses capítulo 3, leemos versículo 7 y leemos versículo 8. Leo el 7, pero cuantas cosas eran tiempo pasado para mí ganancia, las he estimado tiempo atrás como pérdida por amor de Cristo. Pero fíjate lo que dice ahora el versículo 8. Y ciertamente aún. Fíjate, si nosotros leímos en el versículo 7,
que él está hablando del pasado cuando dice eran y he estimado, tiempo pasado. Ahora en el versículo 8 dice, y ciertamente aún. ¿De qué tiempo está hablando él? ¿Qué tiempo? Presente. Cuando él está escribiendo esta carta, él está hablando de su presente. O sea, no solamente su pasado ha sido afectado, sino también ahora su presente está siendo afectado. ¿Sabes qué? Eso debe ocasionar también en nosotros el amor de Cristo Jesús. Por eso acuérdate, lo que estamos estudiando en estas predicaciones es la correcta mentalidad, el cambio de mentalidad de lo que antes nosotros pensábamos y luego llega el amor de Cristo a nuestras vidas. Y sin duda, hermano, tiene que ser un cambio en nuestra mentalidad. Si tú estás en este camino y tu mentalidad no ha sido afectada, yo solamente te puedo decir que entonces no has comprendido verdaderamente el amor de Cristo hacia tu vida. No te puedo decir que no ha estado el amor de Cristo hacia tu vida, porque está, pero no lo hemos comprendido. ¿Por qué? Porque no ha habido esa afectación para cambiar nuestra manera de pensar. Y como ya te digo, si Cristo logra cambiar nuestra manera de pensar, en automático también, ¿qué va a cambiar? Nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos y nuestra manera de ver la vida de quien le tenga. ¿Estamos de acuerdo? Por eso mi oración con esta serie de predicaciones es que Cristo cambie, que Cristo afecte nuestra manera de pensar principalmente. Y las demás cosas se van a ir dando solas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, él sigue diciendo, y ciertamente aún, tiempo presente, estimo todas las cosas como pérdida. Pero ahora fíjate lo que él dice. Si en el versículo anterior el motivante, el motivador fue el amor de Cristo, ahora él dice, ahora lo estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Amén, hermano. El banderazo de salida para el cambio mental de Pablo fue el amor de Cristo que lo pudo comprender. Pero solamente eso fue el banderazo de salida, porque ahora lo que él dice es de que aún todas las cosas de su presente, ya las del pasado ya las dejó atrás, ya esas quedaron muertas para él, no tienen ningún valor. Pero dice, aún todo lo que me pudiera ocurrir en tiempo presente, aún lo sigo teniendo como pérdida. Y dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Sabes qué nos está revelando Pablo? En estos dos versículos nos está diciendo que el amor de Cristo, cuando él lo comprendió, fue el banderazo de salida, pero ahora que él ya está caminando después de ese banderazo de salida, ahora él tiene una motivación nueva en su vida. ¿Y sabes qué es? Fíjate cómo le llama. Dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Dice, ahora lo que más me apasiona, una vez que ya conozco el amor de Jesús en mi vida, hay algo que me apasiona, tanto que todo lo demás que pueda venir a mi vida, yo lo tengo como pérdida, porque mi único objetivo, mi único deseo, es este conocimiento tan excelente de Cristo Jesús. Esto es lo que me apasiona, dice Pablo. Lo que ahora conozco de Cristo Jesús, que no es todo, porque nota cómo dice el versículo 10. Dice el versículo 10 al principio, a fin de conocerle. O sea, él está hablando de un conocimiento y le llama la excelencia de ese conocimiento, o sea, un conocimiento excelente, lo que es haber conocido a Cristo. Pero él no queda tan satisfecho. Él dice en el versículo 10, a fin de conocerle. O sea, yo quiero seguirle todavía conociendo cada vez. Si sabes que eso debiera ser en nosotros también el motivador para vivir esta vida cristiana. Yo quiero conocerle más. ¿Por qué? Vamos a meditar un poquito, vamos a usar nuestra capacidad intelectual. ¿Por qué Pablo tenía tantas ganas? ¿O por qué se deleitaba? Primeramente, ¿por qué se deleitaba tanto en lo que ya conocía de Jesús? ¿Y por qué tenía tantas ganas de seguir creciendo en ese conocimiento de Jesús todavía aún más? Tanto que eso le robaba toda su atención y él consideraba todo lo demás de su entorno como una pérdida, como algo no digno, porque él estaba solamente enfocado en ese conocimiento de Cristo Jesús, el que ya tenía y el que él seguía deseando tener todavía más de Cristo Jesús. Usemos nuestra capacidad intelectual. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué él estaba tan metido en el conocimiento de Cristo Jesús? Bueno, es bien sencillo, no es tan difícil.
Si nosotros conocemos de mejor manera a Cristo Jesús, irá incrementando en nosotros situaciones como la confianza. Si yo conozco de mejor manera a Cristo Jesús, yo puedo crecer en confianza en Él. ¿Amén? Si yo conozco su capacidad que Él tiene, entonces yo puedo confiar más plenamente en esa capacidad que yo ya conocí que Él tiene. ¿Me explico, hermano? Si yo no conozco de sus capacidades y de sus alcances, me será difícil depositar toda mi confianza en alguien que no conozco también. ¿O no? Hermano, ¿tú le abrirías la puerta de tu casa a una persona que tienes 2 días de conocerlo? Y le dirías, mira, aquí están las llaves porque voy a salir, pero tú puedes venir cuando quieras. ¿Tú lo harías si tienes 2 días de conocerlo? Yo creo que no. Pero si tú tuvieras ya 3, 4, 5 años de conocerle y de él a ti, de relacionarte con él o con ella, pues entonces ya crecería tu confianza en esa persona. ¿Por qué? Porque le conoces más plenamente. Ya conoces su moralidad, ya conoces su integridad, ya conoces su fidelidad o no que esta persona pueda tener. Entonces tú ya puedes tener un conocimiento o una confianza más amplia en tal persona porque ya le conoces de mejor manera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el banderazo de salida para Pablo fue el amor de Cristo Jesús hacia su vida. ¿Cuándo? Cuando él se dio cuenta que lo que merecía era que el enemigo actuara sobre él y no lo hizo, tuvo misericordia de él. Eso le ganó el corazón. Amén. Y ahora lo que le motiva plenamente es crecer conociendo a Cristo Jesús. Y yo quisiera que leyéramos algunos textos que la Biblia nos provee, hermano, para que nosotros veamos lo bueno que es conocer más a Cristo Jesús. Porque Pablo está, en este texto, Pablo está completamente abierto, nos está diciendo que su máxima en la vida es conocer a Cristo Jesús, y le llama a ese conocer, le llama la excelencia de ese conocimiento, y lo quiere seguir conociendo todavía más. Mira, yo quisiera que fuéramos a ver qué nos dice Pedro, porque no solamente es cuestión de Pablo, es de Pedro, es de Juan, es de todos aquellos que tuvieron contacto con Cristo como también nosotros. Vamos a ver en qué nos beneficia crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Y por ende entenderemos por qué Pablo estaba tan interesado en seguirle conociendo. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo el 17 y el 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y en qué otra cosa, hermano, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él está diciendo, mira hermano, si nosotros crecemos en el conocimiento de Él, si nosotros nos interesamos por quererle conocer más a Él, nosotros seremos guardados de lo que dice el versículo 17. Dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Y cuando tú conoces más a Cristo, tú cada vez más o cada vez menos tendrás posibilidades de caer en errores doctrinales, porque lo que está hablando en los versículos anteriores está hablando de errores doctrinales, de falsos maestros. Entonces, si tú conoces más a Cristo, si tú te interesas en conocerle más, hermano, menos probabilidad habrá de que tú seas arrastrado por el error de los inicuos, como le llama aquí, que es la falsa doctrina, y por lo tanto caer de donde Cristo te ha puesto. Y todo eso ocurrirá solamente cuando tú te adentres y te intereses en conocer más a tu Señor. ¿Vamos de acuerdo, hermano? Hermano, muchas de las veces nos satisfacemos en el conocimiento que tenemos de nuestro Señor. Pero nuestro Señor, hermano, es amplio. Entonces vamos a hacer un texto porque Pablo estaba tan apasionado en conocerle más a Cristo Jesús. Él entendió algo que después le reveló a los colosenses. Yo te lo voy a leer. Mira lo que dice también ahí mismo Pedro, en esa misma carta, solamente que un capítulo atrás, en capítulo 2. Y fíjate lo que dice el versículo 20 y presta atención. Está hablando de otra cosa, pero ahí de pasada nos ayuda a lo que estamos nosotros explicando el día de hoy. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 20. ¿Lo tienen? Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, está hablando de algunos que ya creyeron en Jesucristo,
Fíjate cómo es que ellos escaparon de las contaminaciones del mundo. Vuelvo a leer. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, escucha, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿En qué les ayudó a estas personas que Pedro está señalando? ¿En qué les ayudó el conocer a Cristo Jesús? Pues en mucho. Porque ese conocimiento de Cristo Jesús fue lo que les ayudó a escaparse de las contaminaciones del mundo. ¿Y no ocurrió en nosotros lo mismo? ¿No salimos nosotros del pecado y de la inmundicia y de la ignorancia cuando conocimos a Cristo Jesús? Entonces, el conocimiento, adentrarnos a querer conocer más de Jesucristo, eso, hermano, nos va a alejar de las contaminaciones de este mundo. Y no me digas que no las hay. No me digas que porque eres cristiano y estás en este camino, no pasan por un lado ese tipo de contaminaciones. No pasan a veces por tu mente. Y a veces caemos y a veces no. Pero están en nuestro entorno todo el tiempo. Bueno, lo que nos puede ayudar para cada vez más ir dejándolas cada vez más hundidas y retiradas de nosotros es que crezcamos en el conocimiento del Señor Jesús. Por lo tanto, no debiéramos en ningún momento de nuestra etapa como cristianos sentirnos satisfechos de lo que ya conocemos de Él. Deberíamos de crecer en Él, deberíamos de desear saber más de Él. ¿O no, mis amados hermanos? Y es bien fácil de comprender, bien fácil. ¿Qué ocurre, mis amados hermanos, cuando tú tienes un deportista o un actor favorito? Y resulta, hermano, que por alguna situación extraña, tú coincides con ese deportista o ese actor y cruzas palabra con él. Y resulta que ese deportista o actor te da su teléfono. ¿Qué haces con ese teléfono? ¿Qué haces con ese número de teléfono? Si él ya te dio la confianza de brindarte su teléfono y se despiden y cada quien sigue por... ¿Qué haces, hermano? Siendo honesto, ¿qué haces con el teléfono? ¿O qué vas a hacer con el teléfono? Lo guardo. ¿Qué vas a hacer? Lo guardo. ¿Lo vas a guardar? Sí, le mando mensajes. Entonces no lo vas a guardar. Lo vas a guardar y lo vas a utilizar. Tú le vas a llamar. Porque si él ya te brindó esa confianza, siendo él un actor, siendo él un deportista, siendo alguien famoso, y ya te brindó la confianza de que tú le conozcas de entrada, ¿tú qué vas a hacer? Tú vas a aprovechar esa confianza que ya te brindó y tú vas a querer conocerle de mejor manera, hablándole por teléfono, entablando una plática con él. ¿Por qué? Ya le conociste, ya cruzaste tu palabra, pero tú quieres involucrarte más con él porque lo quieres conocer de mejor manera y él te está dando la oportunidad de darte su teléfono. Yo no creo que lo vayas a guardar y lo vayas a dejar ahí olvidado. Yo pienso que tú vas a insistir en querer conocerle más. Oye, ¿qué te parece si nos tomamos una nieve? ¿Por qué? Porque si él accede o ella accede, tú tendrás más oportunidad de conocerlo mejor. ¿Amén o no? Esto es lo que Pablo nos quiere expresar. Dice, a mí ya Cristo me cautivó con su amor y me cautivó tanto que lo que antes para mí era ganancia, ahora ya no me interesa nada, lo tengo como pérdida. Pero ahora que tengo esa libertad de conocerlo, no hay otra cosa que me anime, me motive, me impulse más que conocerlo mejor. Por eso, si nos volvemos al texto de Filipenses, él nos describe de esta manera: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, y nota cómo lo llama, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. ¿Te fijas? Él dice, este conocimiento que ahora tengo de Cristo es lo más excelente que yo he conocido. Y vaya, que Pablo era uno de los hombres con más conocimiento del Antiguo Testamento. Pero dice, ahora lo que yo conozco en Cristo me ha llenado tanto que yo solamente lo que quiero es conocerle cada vez más. ¿Y sabes por qué? Vea Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 1 hasta el 3. Y él nos va a revelar por qué está desbordado en querer conocer más a Cristo Jesús y de mejor manera. ¿Lo tienes? Dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento,
a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Escucha lo que dice de Cristo. Versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo comprendió que en Cristo estaban escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Por eso, como él ahora entiende que en Cristo están escondidos, ¿qué es lo que él quiere hacer? Encontrarlos. Él quiere sacarlos a la luz. Él quiere agarrar una pala y él quiere empezar a escarbar en Cristo Jesús para todos los tesoros que están escondidos en él poder adjudicárselos y que le den una mayor certeza, una mayor confianza, una mayor alegría de quién es su Señor, al que él así le llama. ¿Me explico, hermanos? Porque él comprendió que en Cristo están todos los secretos del pleno conocimiento y de la sabiduría. Hermano, ¿qué harías si alguien te donara una hectárea en herencia y te asegurara, ¿sabes qué? Aquí hay enterrado un tesoro. La verdad, olvidé exactamente en qué lugar de toda la hectárea está ese tesoro, pero te garantizo que aquí hay un tesoro. ¿Qué harías en tus ratos libres? ¿Buscabas o no, mis hermanos? Tú te darías el tiempo por metro a metro, hermano, estar indagando dónde es que se encuentra este tesoro, y no descansarías hasta que tú lo encontraras, porque sabes que está ahí. Bueno, Pablo ahora sabe que en Cristo se encuentra el mayor de todos los tesoros. Por eso es que ahora él metro a metro quiere avanzar en el conocimiento de su Señor. ¿Por qué? Porque él quiere llegar hasta el punto de encontrar ese tesoro que se encuentra escondido en Cristo Jesús. Amén, hermano. Y ahora aquí yo te interrumpo un poquito la predicación y te pregunto con honestidad, ¿cuánto interés hay en tu vida por Cristo Jesús? ¿Estás saciado ya con lo que conoces de Cristo? ¿Sabes que fue a la cruz y murió por ti? ¿Y eso te sacia plenamente? ¿O todavía en tu vida hay un hambre de que lo que ya conociste es bueno, pero tú quieres conocer más de Él? Tú quieres conocer más de Él. Hermano, esto es lo que debiéramos de sentir cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo es atrayente. Porque Cristo es... Él nos maravilla de tal manera que nosotros deberíamos de sentir cada vez más deseo, no curiosidad, más deseo de conocerle mejor. ¿Me explico, mis amados? Pues, ¿qué fue lo que le cambió la mente a Pablo de entrada en el texto anterior? El amor de Cristo hacia él. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue el banderado de salida, porque ahí su mentalidad cambió. Todo lo que era ganancia, dice, para mí ahora ya es basura, ya es nada, ya es pérdida. Ahora yo tengo una nueva manera de pensar por el amor de Cristo Jesús. Y ahora en el siguiente versículo, y él dice, y aún todas las cosas, las de mi presente, las sigo teniendo como pérdida. ¿Por qué? Y él dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Hermano, ¿no es maravilloso que Cristo, o que ese conocimiento que Dios te permite conocer de Cristo, te haga entender que tu vida iba encarrilada a una condenación eterna, pero por la intervención de Él, ese destino cambió? Dime, ¿ese conocimiento no es maravilloso? ¿No es excelso, como Él lo llama? De que tus pecados, todos y cada uno, fueron perdonados, y no solamente los que cometiste en el pasado, sino los que cometes ahora y los que cometerás el día de mañana, también son perdonados, porque el sacrificio de Cristo abarca todo tu pecado. ¿No es ese un excelente conocimiento de amor, hermano? Por eso Pablo le llama, todo lo demás que yo pueda enterarme en esta vida y conocer, para mí es pérdida, porque yo estoy enfocado en conocer más a Cristo Jesús. Hermano, ¿cuántas personas que tristemente no tienen a Cristo Jesús, su vida completa es conocer cosas seculares, como conocer el espacio, como conocer las profundidades del agua, como conocer los misterios históricos de tal o cual cultura, y se les va la vida en eso? Pero ¿sabes qué, hermano? Pablo ha comprendido que lo mejor que ha llegado a su vida es el conocimiento de Cristo Jesús. El conocer a Cristo Jesús es lo más glorioso que ahora él tiene en su vida. Por eso él todavía se atreve a decir, no solamente mi pasado, ya lo enterré y lo tengo por pérdida, no, aún mi presente. Aún me la juego, no sé qué vaya a venir en mi vida por delante, pero aún lo que venga,
Nada. Me atrevo a decirlo, dice Pablo, nada se compara con el conocimiento excelente de Cristo Jesús, mi Señor. Amén. ¿Qué tan arraigado, qué tan enraizado está en tu corazón el conocer a Cristo Jesús? ¿Qué tanto valoras eso? ¿Qué tanto estimas? ¿Qué tanto peso tiene para ti? Bueno, debería tener. Amén, hermano. Mira, hasta ahí vamos avanzando paso a paso. Yo lo primero que pretendía era explicarte lo que Pablo está diciendo y que quedara claro, y creo que ha quedado claro. Amén, hermano. Para Pablo el conocimiento de Cristo Jesús era su máxima en la vida y no estaba satisfecho. Por eso él dice, y quiero conocerle más, quiero conocerle más. Y una vez que he presentado eso, yo quiero exponerte una área de Cristo, que quizás la sepas, que quizás no la sepas. Pero si no la sabes, entonces en esta predicación habrás crecido, habrás profundizado en conocer más a Cristo Jesús. Amén. Por eso yo quiero exponer, no fuera de la predicación, sino ahora de una manera clara y que ejemplifique el por qué Pablo se deleitaba tanto en seguir conociendo más cosas de Cristo. Bueno, yo quiero que tú conozcas algo de Cristo y lo vamos a ver en Hebreos. Yo quiero que vayamos, bueno, primeramente, salud, el texto que nos va a dar la pauta, salud, para llegar a Hebreos. Yo quisiera que tú leyeras Efesios capítulo 5, versículo 2. Ese nos va a mandar a Hebreos. Dice Efesios 5 y versículo 2. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bueno, tú tienes que conocer esto de Cristo. De entrada tienes que conocer que Cristo te amó y que no te amó solamente verbal, sino que te amó de una manera práctica. ¿Por qué? Dice Pablo que Cristo nos amó y se entregó por ese amor que nos tenía, que nos tiene, y se entregó a sí mismo por nosotros, dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y Pablo está utilizando, hermano, unos conceptos del Antiguo Testamento, porque Pablo era experto de tener un doctorado en el Antiguo Testamento, pero le faltaba la pieza clave, que era Cristo. Pero cuando llegó Cristo a su vida, por primera vez el Antiguo Testamento revivió para él y cobró sentido. Y Pablo aquí está utilizando un recurso del Antiguo Testamento, porque fíjate lo que Pablo dice. Dice de Cristo que Él nos amó, y todos ahí decimos amén, porque realmente nos ha amado. Y dice, y ese amor le llevó a entregarse a sí mismo por nosotros. Y dice, ofrenda y sacrificio a Dios. Y dice, en olor fragante. Hay decenas de textos en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, donde Dios estableció, hermano, que cuando el pueblo quisiera presentarse delante de Él, tenía que traer una ofrenda, y esta ofrenda tenía que ser quemada por el sacerdote. Y esta práctica de la ofrenda quemada iba a emanar un olor agradable delante de Dios. ¿Amén? Esto está en Levítico, está en Números, está en toda la ley del Antiguo Testamento. Y Pablo está utilizando un recurso del Antiguo Testamento y se lo está aplicando a Cristo, y está diciendo, Cristo voluntariamente, porque ese texto dice, se entregó a sí mismo por nosotros. Ahí está hablando de algo voluntario. Se entregó a sí mismo para hacer ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante o en olor agradable delante de Dios. Tú tienes que conocer eso de Cristo. Tú tienes que conocer que voluntariamente Él tomó una decisión por entregarse a sí mismo por ti, individualmente por ti. Aunque esto le tuviera que costar lo que le costaba a uno de los sacrificios del Antiguo Testamento llegar a ser un olor agradable, que era ser pasado por fuego, para que de esa manera Dios percibiera ese olor agradable. Y Cristo voluntariamente quiso hacer eso por ti y por mí. ¿Amén? Mira, vamos a ver, vamos a desenvolver este texto según lo que nos dice la Escritura en Hebreos. Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 4. Y ten en mente eso que leímos en Efesios, que Él voluntariamente quiso ser una ofrenda y un sacrificio. ¿Lo tienen? Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 4.
Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, que eran los animales que se ofrecían en el Antiguo Testamento, en ese momento, para hacer olor fragante delante de Dios, por eso lo menciona, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, no los podía quitar, solamente esos sacrificios aplacaban la enemistad que había entre Dios y el que había cometido pecado, pero no podía quitar, como dice claramente Hebreo, no podía quitar los pecados. Amén. Pero bríncate hasta el versículo 12 de ese mismo capítulo, hasta el versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Vamos a leerlo con calma. Fíjate lo que hace el escritor de Hebreos, la comparativa entre lo que eran los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Qué eran? Ya leímos ahí. Eran toros, eran machos cabríos, eran ovejas, en algunas ocasiones eran tórtolas. ¿Estamos de acuerdo? Y dice de ellos que la sangre de esos animales no puede quitar el pecado. Es algo claro. Solamente aplacaba en ese momento la ira de Dios hacia el culpable del pecado, pero no quitaba el pecado. Pero cuando en el versículo 12, ahora el escritor de Hebreos va a hablar de Cristo, dice, pero Cristo. ¿Por qué pone ese pero? Porque está haciendo esa comparativa entre esas ofrendas del Antiguo Testamento y la ofrenda y el sacrificio que fue Cristo Jesús al Él voluntariamente decir, yo voy a hacer una ofrenda en honor agradable por tu vida. Ahora dice, pero Cristo habiendo ofrecido, fíjate bien, una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. ¿Cuántos sacrificios ofreció? Un solo sacrificio. ¿Y en el Antiguo Testamento cuántos sacrificios se ofrecían? Mira, hermanos, se cuenta que el sumo sacerdote no podía tener una silla a donde él ministraba. ¿Por qué? Porque no había tiempo ni siquiera de tomar un descanso y sentarse. ¿Por qué? Porque continuamente ofrecía sacrificios de aquel, de aquel, de aquel. Y luego pasaba un año y los mismos que habían venido ya un año atrás, ahí venían otra vez, porque en un año ya habían cometido otra vez pecado. Entonces eran sacrificios, hermano, interminables, eran ríos y ríos de sangre que se derramaban. Pero ahora Cristo, vuelvo a leer, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, y aunque ahí no nos lo menciona, nosotros tenemos que saber cuál es ese ofrenda y sacrificio que Cristo ofreció una sola vez por los pecados. ¿Cuál es? El derramar su propia sangre, el derramar hasta la muerte su propia vida, el decir, Padre, yo quiero ser ese cordero que hoy va a ser muerto para perdón de los pecados. Y lo que la sangre de los toros y los machos cabríos no podía hacer, que era quitar el pecado, con un solo sacrificio, con una sola ofrenda, Cristo lo pudo lograr. Amén, hermano. Y esto tú lo tienes que saber, y esto tú lo tienes que conocer, porque si tú no lo conoces, tú no conocerás estos elementos. Porque fíjate el elemento que dice en ese versículo 12, dice, ofreciendo una vez, ¿para cuándo, hermano? Para siempre. Así que si tú eres un beneficiario de ese sacrificio, ¿hasta cuándo abarca ese sacrificio por ti? Para siempre, hermano. Por lo tanto, Él ha garantizado, hermano, que tu pecado se ha perdonado hoy, mañana, ayer y siempre. ¿Y eso cómo solamente tú lo puedes saber y disfrutar? Pues conociendo más a Cristo Jesús. Pero si tú no tienes interés en conocerle, si tú no estás saciado con lo poco que has leído de Cristo, realmente no has conocido el amor de Cristo hacia tu vida, que te debería hacer anhelar y desear conocerle más y más. ¿Amén, hermano? ¿Cómo te sabe, hermano, hasta ahorita lo que llevamos? ¿Cómo te sabe el saber que con un solo sacrificio Cristo pudo quitar lo que muchos sacrificios no podían? ¿Cómo te sabe? ¿No te da un peso de tranquilidad? ¿No te da un peso de confianza? ¿No te da un peso de saber que, como dice Juan, abogado tenemos para con el Padre? Dice, esto les escribo para que no pequen, pero si pecan, sepan que hay un abogado. Ese Cristo que se sacrificó a sí mismo, ofrenda en olor fragante, es el abogado. Para nosotros seguimos todavía cometiendo errores de pecado. Amén.
Pero no termina el texto ahí. Fíjate lo que dice el versículo 15 hasta el 17. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, o sea, nos da una garantía el Espíritu Santo en el interior cuando nos habla. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, aquí el énfasis está en lo que dice y añade. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿No es algo glorioso que tú sepas esto que dice este texto? Que Él está comprometido con sí mismo a nunca más acordarse de tus pecados y tus transgresiones. Esos que a quien se los cometiste, todo el tiempo se deleita y se complace en seguirte los recordando. Es más, el enemigo se complace en recordártelos, y acuérdate que la Biblia dice y le llama a Satanás como el acusador de los hermanos. Él cada vez que puede va a la presencia de Dios y le dice, fulano de tal y sus pecados, fulano de tal y sus pecados. ¿Y sabes qué dice Dios? Ve a Cristo y su sacrificio en olor fragante, en olor agradable, y le dices a Satanás, yo no me acuerdo de lo que tú estás diciendo, porque yo me comprometí que con ese sacrificio que iba a hacer Jesucristo por ellos, nunca más me acordaría de sus pecados y sus transgresiones. ¿No es algo maravilloso? Pero tú, ¿cómo puedes disfrutar de esta seguridad si tú no indagas más en el conocimiento de Cristo Jesús? ¿Cómo tú vas a deleitarte en lo que la Escritura te comunica si solamente tal vez al Cristo que tú conoces es al Cristo de las películas que se te presentan y te da lástima y lloras por Él? Nosotros debemos, como Pablo, desear, amados hermanos, crecer, seguir conociendo más de Cristo, porque mientras yo más conozca de Cristo, hermano, más seguro me voy a sentir por ver los alcances que Él obtuvo. Pero yo necesito conocerlo. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Me voy dando a entender, hermano? Mientras yo más me deleite y me interese en conocer de Cristo, más provechoso va a ser para mí. Y esto lo entendió Pablo, de tal manera que él dice, todo lo que yo pueda saber y conocer y experimentar en esta vida, ya para mí eso es una pérdida, porque yo es lo único que estoy concentrado, y donde está mi énfasis es en conocer cada vez más a Cristo Jesús, y lo le llama el Señor. Amén. Hermano, que la palabra nos invite también a que nosotros queramos conocer más a Cristo.